¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero les guste. Sin mucho más que agregar, vamos allá. La historia comienza hablando sobre una figura muy conocida, el famoso, incorregible, violento y recluso, el desdichado y inútil sucesor del conde Perdún. Ese es Ghislain Perdún. Pero, ¿cómo podía él, el caballero más poderoso del norte, estar perdiendo contra ese hombre? En ese momento, Ghislain se acerca y le pregunta al caballero sobre la trampa. Había gastado mucho dinero en ella. Mientras se acercaba con su armadura y su gran hacha, le pregunta si le gustó la trampa. El caballero le pregunta a Ghislain si sabía sobre su plan desde el principio. Ghislain responde que no solo sabía del plan, sino también del tamaño de su ejército, de todos sus espías y hasta del suministro de provisiones. Lo sabía todo. El caballero dice que eso es imposible, que nunca le contó su plan a nadie. Entonces, pregunta como un debilucho cómo él pudo saberlo. Pero en ese momento, Ghislain le da una patada en la cara y le ordena que deje de gritar. Le dice que puede hacer berrinche todo lo que quiera, pero que él va a ganar esta guerra y todas las que vendrán. ¿Sabes por qué? Porque conozco todos sus planes. Entonces, la historia nos lleva al pasado, un año antes de esta escena, cerca del territorio de Esperion en el reino de Lutania. Ghislain se pregunta qué está pasando. ¿Está vivo? Piensa que es imposible. En ese momento, recuerda su última batalla. Había sido desarmado, estaba completamente herido y ensangrentado. En ese instante, fue golpeado en el pecho. El otro hombre le dice que la batalla finalmente ha llegado a su fin. El rey de los mercenarios, Ghislain Perdún, había caído. Uno de los 7 hombres más poderosos de ese continente, Idún, también pertenecía a este grupo. Él declara que la derrota de Ghislain marca el fin de la guerra. Le pregunta si tiene unas últimas palabras. Ghislain dice que no. Su único arrepentimiento es no haberlo acabado. Luego, le dice a Idún que lo mate de una vez. Idún le responde que es muy arrogante. Apenas puede creer que él sea el heredero de la caída familia Perdún, y que abandonó su hogar después de la muerte de su hermana, ¿no es así? Ghislain le pregunta cómo alguien de un reino diferente sabe eso. Idún responde, ¿cómo no lo sabría? Te intenté localizar por todas partes. Además, fui aliado del duque del Pine para destruir a tu familia. Ghislain se pregunta si realmente había alguien detrás de la caída de su familia. Idún dice que no tiene sentido explicar nada a alguien que está a punto de morir. Ghislain, furioso, se lanza contra él gritando que nunca lo perdonará. Idún responde, me da igual. Y corta la cabeza de Ghislain en ese instante. Pero ahora, Ghislain está de pie, mirando su reflejo en el agua. Se pregunta si realmente murió. Pero su cabeza está en su lugar. Además, parece más joven. Se pregunta si fue capturado por magos que experimentan con cuerpos humanos. Hasta que alguien lo llama, joven maestro. Es Ricardo, un soldado de la casa Perdún. Le dice que ya despertó, ¿por qué no ha salido todavía? Ghislain, confundido, coloca su espada en la garganta de Ricardo y le dice que solo saldrá vivo si responde sus preguntas. Ricardo, sorprendido, pregunta, ¿joven maestro? Luego dice que esto ya es ridículo. Ghislain se pregunta cómo puede estar tan tranquilo. Y pregunta de qué está hablando. Ricardo lo empuja y le dice que Ghislain solo tuvo un ataque de ira y se quedó dormido. Le pregunta si no recuerda que él mismo pidió liderar el ataque contra los orcos. Ghislain se sorprende, ¿orcos? Le dice que deje de decir tonterías. Pero Ricardo insiste en que coja sus cosas y lo espere afuera. Ghislain le pregunta, ¿mis cosas? ¿A dónde vamos? Ricardo le responde, ¿a dónde más? De vuelta al territorio Perdún. Ghislain se queda en shock. Le ordena a Ricardo que lo repita. ¿El territorio Perdún? ¿La familia que fue destruida? Más tarde, Ghislain llega al territorio Perdún y lo ve con sus propios ojos. Es realmente su hogar. Pero ¿cómo puede estar intacto? Él vio su destrucción con sus propios ojos. Ricardo le pregunta si tuvo una pesadilla o si tiene amnesia.
Le dice que el territorio no está en ruinas, aunque sean un poco pobres. Ghislaine se pellizca la mejilla para asegurarse de que no es un sueño. No, no es un sueño. Se da cuenta de que se ve más joven y su familia sigue en pie. Eso solo significa una cosa: volvió al pasado. Recuerda que cuando era niño, resentía la pobreza de su familia y tenía una actitud inmadura. Ese comportamiento lo aisló de los demás, y finalmente, huyó de casa. Años después, se convirtió en mercenario, sobrevivió a muchas batallas y regresó a Perdún para enmendar sus errores. Pero cuando llegó, su hogar ya era solo ruinas. Lo había perdido todo. Pero ahora, su hogar estaba intacto. Las personas que apreciaba seguían vivas. Ghislaine no puede creerlo. Está tan feliz que quiere cantar. Pero es demasiado pronto para celebrar. Ricardo mencionó a los orcos. Ghislaine recuerda que, en su vida pasada, todos los soldados que fueron a la expedición contra los orcos murieron. Él insistió en liderar la expedición porque solo se reportaron 3 orcos. Tuvieron demasiada confianza. Pero en realidad, un enorme ejército de orcos apareció, aplastando cualquier defensa del territorio Perdún. Ghislaine recuerda que los orcos no tienen estrategia, solo fuerza bruta. El problema es que nadie le creerá. Justo en ese momento, una torre pasa volando sobre él como si alguien la hubiera arrojado. Los soldados advierten que los orcos han llegado, pero no parecen ser tantos. No es un ejército completo, pero, aún así, Ghislaine se sorprende de que ya estén aquí. ¿Cómo llegaron tan rápido? Los orcos, por supuesto, están masacrando a cualquier soldado y avanzan cada vez más. Entonces, alguien grita que formen filas. Es Escoban, el comandante del escuadrón de asalto. Se lanza a la batalla, pero rápidamente es interceptado por un gran orco. Escoban piensa que esto es completamente inesperado. Los orcos llegaron cuando nadie estaba listo para pelear, y hay muchos más de los que esperaban. En ese momento, alguien llama al comandante y le advierte que hay un orco justo detrás de él. De repente, alguien corre, empuja a Escoban lejos del orco y, por supuesto, es Ghislaine, quien se lanza al ataque. En ese instante, golpea el brazo del orco y comienza a cortarlo desde los dedos hasta el hombro y pierna. Todos quedan completamente atónitos cuando el orco cae al suelo con un estruendo. Ghislaine dice que todavía no puede usar maná y se pregunta por qué lo enviaron al pasado. Luego, le pregunta al comandante si está bien y le extiende la mano para ayudarlo a levantarse. Pero, en realidad, lo que Ghislaine quiere es que el comandante le entregue el mando. El comandante piensa que esto es ridículo. Los soldados están muriendo mientras ellos están aquí conversando sin sentido. Se levanta y le dice a Ghislaine que no, que esto no es un juego y que no puede simplemente ceder el control de la batalla. Ghislaine piensa que esto no es bueno, pero que en esa época era idiota, así que tiene sentido. El comandante está tomando la decisión correcta. De repente, otro orco corre hacia ellos. El comandante le ordena a Ghislaine que retroceda porque no tiene suficiente experiencia, pero Ghislaine responde que el comandante no le ha dejado otra opción. Entonces, lanza su espada, que casi golpea al comandante. El comandante le grita preguntándole qué está haciendo, pero cuando mira hacia atrás, se da cuenta de que la espada ha atravesado la cabeza del orco, matándolo instantáneamente. El orco cae muerto al suelo. El comandante se pregunta cómo Ghislaine logró hacer eso. Ghislaine le pregunta a Escoban qué es lo más importante en una batalla. Luego responde que nadie puede ganar una batalla con miedo. Los guerreros necesitan motivación, necesitan el espíritu de lucha. Así que se lanza corriendo, recupera su espada y avanza hacia el campo de batalla sin un solo rastro de miedo. Dando un gran salto aterriza en la primera línea y empieza a matar orcos uno por uno. Escoban está en shock. Ghislaine está completamente desquiciado y grita a los orcos que vengan, que los matará a todos. Continúa corriendo hacia los orcos, esquivando cada ataque y acabando con ellos con cortes certeros. Escoban se pregunta si está soñando. Incluso usando maná, él no puede moverse tan rápido como Ghislaine en este momento. ¿Cómo lo está haciendo? A pesar de eso, Ghislaine está exhausto,
pero sigue minimizando sus movimientos innecesarios. Mata a cada orco con un solo golpe, apuntando a sus puntos vitales. Parece un maestro de la espada, podría ser incluso más poderoso que eso. Ghislain les pregunta a los orcos si eso es todo lo que tienen. Dice que apenas está calentando y desafía a la tribu guerrera de los orcos a intentarlo de nuevo. Ricardo está desesperado porque todos los orcos se están lanzando contra Ghislain, pero otro soldado señala que acaso está huyendo. Ricardo llama al comandante, quien está completamente paralizado. El comandante se pregunta qué está planeando Ghislain. Nota que se ha lanzado contra todos los orcos a la vez y que no está escapando de ellos. En ese momento, Ghislain los está llevando hacia un acantilado. El comandante se pregunta por qué los está llevando ahí, hasta que se da cuenta de lo que Ghislain está intentando hacer. Entonces, da la orden de levantar los escudos y seguir al maestro Ghislain. Mientras tanto, Ghislain sigue corriendo y piensa que Scoban es un comandante competente, así que ya debe haberse dado cuenta de su plan. Le gustaría matar a todos los orcos, pero su cuerpo está demasiado débil en este momento. Aún así, su plan debería funcionar. En ese momento, más soldados aparecen detrás de los orcos. Son el comandante y sus tropas con escudos. Ghislain dice que llegaron justo a tiempo. Luego, salta del acantilado y grita, «Ahora, comandante». El comandante ordena a todos empujar a los orcos por el acantilado. Los soldados se apresuran y golpean con fuerza a los orcos con sus escudos en el estómago, haciéndolos caer como si fueran rocas pesadas. Por supuesto, mueren en la caída. Los soldados celebran la victoria, pero cuando el comandante busca a Ghislain, lo ve colgando del acantilado, sosteniéndose con su espada. Ghislain le sonríe, y el comandante, nervioso, también sonríe un poco antes de extenderle la mano para ayudarlo a subir. Sin embargo, Ghislain dice que no puede moverse, que su cuerpo ya no responde. Entonces, cae del acantilado. Los soldados gritan su nombre mientras cae. Pero de repente, es despertado por una voz dulce y gentil. Se pregunta, si acaso es Helena. Recuerda a su hermanita, que un día lo amaba, pero después comenzó a rechazarlo. Ghislain se pregunta por qué está viendo recuerdos de Helena, hasta que ella lo toma de la mano e implora que vaya con ella. En ese momento, Ghislain despierta con una toalla caliente en la cabeza, en una habitación bien cuidada. Piensa que está vivo, parece que lograron atraparlo. Se pregunta qué significaba ese sueño con Helena, pero cuando intenta levantarse, siente un dolor muscular intenso. Piensa que su cuerpo no está listo todavía, pero al menos, gracias al dolor, siente que sigue con vida. Alguien abre la puerta, es una sirvienta que dice que él ya despertó. Ghislain pregunta, «Belinda, ¿eres tú?». Belinda le responde si tiene idea de lo preocupada que estuvo por él, recordándole que no es un soldado. En ese momento, Ghislain la abraza con fuerza. Ella, sorprendida, le pregunta qué le pasa, si hay algo malo. Ghislain responde que no, que solo está feliz de verla. Ghislain piensa que Belinda ha sido su tutora desde que era un niño. Siempre estuvo a su lado, sin importar lo que hiciera, y él siempre le ha estado agradecido. Cuando abandonó el territorio y volvió, no le quedaba nada, así que pensó que nunca más la volvería a ver en su vida. Pero Belinda le dice que lo ve todos los días, así que no entiende su reacción. Ghislain reflexiona que debe contarle lo que está pasando, por lo que le dice, «Belinda, escucha con atención, la casa Perdión está en peligro». Ella le pregunta cómo lo sabe, y él responde, «Morí y resucité». Belinda, incrédula, dice que seguramente se golpeó la cabeza. Ghislain insiste en que está hablando en serio, pero Belinda responde que la única persona en peligro en esa casa es él. Ghislain piensa que ella no le creerá, y justo cuando intenta explicarse, Belinda lo regaña. Luego le pregunta si solo se está haciendo el herido para no asistir al festival. Ghislain pregunta, ¿festival? Belinda le recuerda que Lady Helena quiere ir con él. También dice que es una buena oportunidad para que se reconcilien. Ghislain recuerda que siempre en esta época del año hay un festival. En su vida pasada,
no asistió porque estaba demasiado traumatizado por la derrota en la expedición. Pregunta cuándo será el festival, y Belinda le responde que en una semana. Ghislaine reacciona sorprendido, ¿una semana? Recuerda que ese día fue exactamente cuando su vida cambió en el pasado. En ese momento, alguien entra en la habitación. Ghislaine recuerda una memoria que lo ha atormentado toda su vida, su hermana implorándole que fuera con ella. Una semana después de eso, Elena murió. Y es precisamente Elena quien entra en la habitación en ese momento. Ghislaine la abraza con fuerza, dejando a Belinda impresionada. Elena, confundida, le pregunta qué está haciendo, si es alguna broma. Pero Ghislaine le responde que la extrañó mucho. Elena dice que está actuando raro, lo empuja y Ghislaine se pregunta si siempre fue tan fuerte. Elena le dice que solo está ahí porque Belinda insistió en que fuera. ¿Realmente cree que lo perdonaría tan fácilmente? Ghislaine, confundido, le pregunta, ¿perdonarme por qué? Elena le recuerda que él fue muy grosero con ella. Ghislaine se sorprende, ¿lo fui? Reflexiona que en este punto de su vida pasada no era cercano a Elena. En su vida anterior, fue un hermano terrible para ella. Se disculpa en ese momento. Belinda, sorprendida, dice, ¿espera? ¿Ghislaine se disculpó? Elena pregunta cuántas veces se golpeó la cabeza en la lucha contra los orcos. Ghislaine responde que acabó con todos los orcos, pero todos insisten en que se golpeó la cabeza. De repente, siente un dolor intenso. Elena le dice con burla que obviamente se nota, que los atrapó en ese estado. Ghislaine mira a las dos personas que más ha amado en su vida, sonríe y piensa que siguen siendo las mismas. Se pregunta por qué en su vida pasada menospreció todo esto. Recuerda que en su vida pasada rechazó ir al festival con su hermana. Esa fue la última vez que la vio con vida. Su cuerpo fue encontrado despedazado por los caballeros del territorio. Ghislaine piensa que debió haber ido con ella. De repente, alguien toca la puerta y pregunta si puede entrar. Son los caballeros Jamal y Philippe, aparentemente los guardaespaldas de Elena. Ella les pregunta por qué entraron sin permiso, ya que les dijo que esperaran afuera. Jamal se disculpa, pero dice que necesitan discutir un asunto relacionado con el festival. Algunos subordinados están preguntando por ella. Ghislaine pregunta si ella está a cargo de eso. Belinda comenta que, por supuesto, él nunca lo sabría porque nunca está en casa. Luego dice que el hecho de que una noble tenga que encargarse de ese trabajo demuestra lo débil que se ha vuelto la casa Perdión. Cuando Elena sale de la habitación diciendo que se cuiden, Ghislaine piensa que no sabía que la situación de la casa Perdión estaba tan mal. En su vida pasada, ni siquiera se preocupaba por ese tipo de cosas. Ghislaine le dice a Elena que también va a ayudar, y ella se sorprende mucho con eso. Belinda pregunta si realmente está ofreciendo ayuda, y Elena comenta que seguramente se golpeó bastante fuerte la cabeza. Más tarde, en lo que parecía ser un mercado para el festival, el lugar estaba bastante concurrido. Sin embargo, la gente estaba escuchando una discusión entre Elena y Ghislaine, ya que ella no quería dejar que él la ayudara. Ghislaine le pregunta por qué, y Elena responde que puede ayudar solo si se mantiene bien lejos. Ghislaine recuerda que el cuerpo de Elena fue encontrado en un barrio marginal, muy lejos del festival. Esto significa que fue atraída o arrastrada hasta allí contra su voluntad. Para descubrir lo que está pasando, deberá investigar los lugares escondidos del castillo. De repente, alguien llega corriendo y lo llama, Ghislaine. Él pregunta, ¿Fergus? ¿Qué haces aquí? Fergus responde que es un alivio verlo bien y dice que, como soldado leal del joven maestro, vino corriendo en cuanto se enteró de que había sido golpeado por orcos. Ghislaine le dice que está exagerando, y Elena, aprovechando la oportunidad, le dice a Fergus que llegó en el momento justo y que puede llevarse a Ghislaine bien lejos de allí. Fergus responde que, por supuesto, lo hará. Ghislaine piensa que su reputación es un verdadero fastidio y que tendrá que investigar de la manera más difícil. Entonces, le pregunta a Fergus si hay un centro de entrenamiento en el castillo. Fergus, sorprendido, le pregunta por qué, y Ghislaine simplemente responde, porque quiero entrenar.
Fergus queda impactado por sus palabras. Lo guía hasta la zona de entrenamiento, y Ghislaine comenta que el lugar está en excelentes condiciones en comparación con el resto del territorio. Piensa que será un gran lugar para entrenar. En su vida pasada, cuando era mercenario, ni siquiera soñaba con tener un espacio de entrenamiento tan bueno. Fergus le explica que ha estado cuidando ese lugar en caso de que Ghislaine quisiera usarlo algún día. Aunque Ghislaine se desvió un poco de su camino, Fergus siempre supo que no sería para siempre. Ghislaine se pregunta si Fergus hizo todo eso incluso en su vida pasada. Siente un poco de culpa por ello. Luego, al pasar junto a Fergus, le dice que viva una gran vida, ya que la única cosa que no se puede resolver es la muerte. Fergus, sorprendido, le responde que habla como si ya hubiera vivido mucho. Ghislaine se ríe y le dice que es muy perspicaz, pues, en realidad, ha resucitado. Fergus le suplica que deje de decir esas cosas. Ghislaine, ignorándolo, le dice que puede irse, pues está a punto de comenzar su entrenamiento. En su vida pasada, a esa edad, Ghislaine pensaba que todos eran sus enemigos. Pero ahora ve que no es así. También recuerda que solo tiene una semana antes de que ocurra el incidente. En aquella época, el hijo de un noble fue acusado de la muerte de Helena. Esto obligó a Perdun a entrar en una guerra territorial, lo que llevó a su caída. En otras palabras, el detonante para la caída de la familia es la muerte de Helena. Así que, en este caso, primero debe resolver ese problema. Por ahora, Ghislaine decide entrenar su cuerpo. El problema es que no tiene mucho tiempo, pero necesita un poco de maná. El maná es un recurso sobrenatural que permite a los humanos superar sus propios límites físicos. La mayoría de las personas tienen dificultades para reunir y detectar el maná, pero él, incluso en medio del caos de la guerra, lograba entrenarlo. La clave para ello es conectar cada punto de maná en el aire y luego condensarlo junto con el viento. Ghislaine piensa que ha sobrevivido a tantas batallas que crear un núcleo de maná no es nada para él. Se esfuerza mucho y reflexiona que, si no hubiera pasado por todo eso, nunca se habría convertido en uno de los 7 más poderosos del continente. En su vida pasada, encontró un antiguo tomo de magia que lo inspiró a crear su propia técnica para reunir maná. Su técnica consiste en crear múltiples núcleos de maná. En este momento, logra formar 3 núcleos y piensa que, al combinarlos con el núcleo que ya posee su cuerpo, su poder aumenta de forma descontrolada. Sin embargo, en ese momento escupe sangre y reconoce que su límite actual es de 3 núcleos. En su vida pasada, logró crear 5. Esta técnica le permite liberar un poder explosivo, pero, por supuesto, consume una gran cantidad de maná. Ese fue el problema que lo llevó a su derrota contra Idun. En aquella ocasión, lo atacaron con una orden de caballeros cuando ya estaba agotado. Si hubiera luchado uno contra uno con Idun usando todo su maná, sin duda habría ganado. Ghislaine sabe que esta técnica siempre ha sido un poco inestable, pero por ahora es lo que tiene. En este momento, al menos cuenta con la juventud de su lado. Piensa que, la próxima vez, decapitará a Idun y se asegurará de matar al duque del Pine y a todos los que estuvieron involucrados en la caída de su familia. No dejará a nadie con vida. Una semana después, en el día del festival, Ghislaine se prepara ajustando un cinturón bien equipado y asegurando su espada. Helena se sorprende al verlo y le dice que no esperaba que realmente aceptara venir al festival. Ghislaine responde que hasta los Perdun tienen que disfrutar de algo en la vida, ¿no? Pero Helena le dice que ha estado actuando muy extraño últimamente. Incluso ha escuchado que ha estado entrenando durante toda la última semana. Ghislaine le pregunta qué tiene de extraño que un descendiente de una familia de caballeros entrene. Helena le responde que es porque él nunca se preocupó por nada. Incluso llegó a decir que deseaba que su padre muriera pronto para poder heredar su título. Luego, Helena comenta que ahora está mucho mejor y que parece que ha vuelto a ser quien era antes. Ghislaine, por su parte, reflexiona que, en esta última semana, se ha dado cuenta de algo muy importante. Sus acciones realmente han cambiado la actitud de las personas hacia él, aunque sea poco a poco. Sin embargo, debe tener cuidado con este regreso en el tiempo,
pues cada una de sus acciones altera el futuro. Piensa que necesita prever cómo cambia el futuro con cada decisión para poder ajustar la situación a su favor. Ahora siente que está preparado. Elena se está divirtiendo mucho con Ghislaine, pero él está siempre preocupado, mirando a su alrededor. Hasta que Elena se detiene y dice que fue divertido, aunque está algo cansada. Sin embargo, este festival es lo mismo de todos los años. Ghislaine piensa que, hasta ahora, nada ha sucedido, y el festival ya está terminando. ¿Será porque se quedó con Elena? En ese momento, alguien le pregunta a Elena si quiere ir a otro lugar. Uno de los caballeros menciona que escuchó que hay otro festival en un vecindario cercano y le pregunta qué le parece. Elena acepta y le dice en tono de broma que lo culpará si no es divertido. Pero de pronto, Ghislaine se da cuenta de algo: eran ellos. Los malditos traidores, Jamal y Philip. Recuerda que Jamal y Philip eran los guardias personales de Elena desde que ella era pequeña, lo que los hacía personas de confianza en ese territorio. En el pasado, dijeron que intentaron proteger a Elena, pero ahora él entiende la verdad: eran traidores. Al llegar al lugar indicado, todo se ve completamente aislado, no hay nadie y está muy sucio. Elena lo nota de inmediato y pregunta qué está pasando. Jamal dice que aún no está listo, pero que el evento comenzará pronto. Elena responde que eso es ridículo. Ghislaine ya ha comprendido todo: es un lugar abandonado, nadie vendría a buscar aquí, y no hay salidas. Elena toma a Ghislaine del brazo y dice que deben irse. Pero Jamal insiste en que deben quedarse, asegurando que habrá una actuación especial. Ghislaine le pregunta a Elena por qué es tan fuerte, si acaso va al gimnasio. En ese momento, Philip bloquea el camino de Elena y le pregunta por qué no se queda un poco más. Elena comienza a ponerse nerviosa, y ambos caballeros la rodean. Elena les dice que están actuando extraño y les pregunta qué les pasa. Jamal responde que no querían asustarla, pero simplemente aceptaron una oferta demasiado buena. Elena pregunta qué tipo de oferta. En ese momento, 3 personas se acercan. El que parece ser el líder se llama Frank. Él dice que cumplieron con el trato, ¿verdad? Jamal le responde que sí, que han traído a Elena como prometieron. Frank pregunta si el hijo del conde también está allí, ya que eso no estaba en el acuerdo. Jamal dice que vino por su cuenta, así que lo pueden considerar un bono extra. Ghislaine le dice a Jamal: ya que nos han vendido, ¿realmente creen que saldrán impunes? Pero Jamal le dice que debería preocuparse por sí mismo. Después de todo, ellos solo quieren salir de este miserable lugar, pronto la familia perderá poder. Jamal añade que no es el único desesperado por irse. De repente, Ghislaine hace un corte en su pecho, sin que nadie tenga tiempo de reaccionar. Todos quedan impresionados, porque en un solo movimiento, ha partido a Jamal por la mitad. Ghislaine dice que eso no hará que lo perdonen. Luego, mira a Philip, quien en ese momento agarra a Elena y se pregunta cómo un debilucho pudo matar a Jamal así. Pero enseguida, Ghislaine le lanza su espada directo a la frente, matándolo al instante. Elena corre hacia los brazos de su hermano. Uno de los asesinos pregunta si de verdad ese es el hijo del conde, pues habían oído que era un debilucho sin experiencia. Frank comenta que, en teoría, eso debía ser cierto. Pensó que habían tomado desprevenidos a los guardias, pero aún así, Ghislaine los mató en segundos. Además, sus ataques estaban imbuidos con maná. Elena le pregunta a su hermano qué está pasando, está temblando y llorando. Pero Ghislaine la duerme suavemente y le dice que descanse un momento mientras él se encarga de la situación. Frank le agradece a Ghislaine por haberlos librado de esos idiotas y le dice que es muy diferente a lo que le habían dicho. Luego, le pregunta si estuvo ocultando sus habilidades. Ghislaine responde: ¿eso te importa? Evalúa rápidamente a sus enemigos. Hay 3, los 2 de los extremos parecen débiles, pero el del centro tiene un nivel de maná muy alto. Ghislaine piensa que su cuerpo no está preparado, así que la pelea debe ser corta. Antes de comenzar, le pregunta a Frank quién lo contrató. Frank responde que eso no importa, porque pronto morirá. Ghislaine ya esperaba que no le respondiera, pero sabe que en poco tiempo lo hará hablar.
Uno de los asesinos pregunta si deben encargarse de Ghislaine, pero Frank dice que no, que deben mantenerlo con vida. El duque perderá la cabeza cuando lo vea. Además, cuanto más sufran, mejor se verán sus cadáveres. Los asesinos atacan, pero Ghislaine lanza inesperadamente una vela en su dirección. Su oponente se confunde, pero eso solo era una distracción. Ghislaine la aprovecha para apuñalarle directamente en la frente. El otro asesino le dice que solo usa trucos sucios, pero Ghislaine bloquea su ataque con facilidad, incluso estando de espaldas. Con una mano, detiene la espada del enemigo y se la arrebata, luego le corta la cabeza sin dudar. Sin embargo, otro ataque se acerca. Ghislaine lo bloquea poniendo su espada en la espalda, sorprendiendo a Frank. Frank piensa, ¿cómo pudo bloquear en esa posición? Entonces Ghislaine rápidamente se libera del golpe y hace un corte en el cuello de Frank. Este logra esquivar por poco, pero aún así su pipa es cortada y recibe una herida en el cuello. Sin embargo, devuelve el golpe y Ghislaine se ve obligado a defenderse con ambas espadas al mismo tiempo. Frank, sorprendido, dice que, si no tuviera tanto mana, estaría muerto en ese instante. Ghislaine se pregunta cómo sobrevivió a ese ataque, concluyendo que debió concentrar su mana en el cuello, así logró reducir el daño. Frank dice que no tiene idea de cómo Ghislaine aprendió una esgrima tan extraña a esa edad, pero que hoy no saldrá con vida. Entonces, comienza a presionarlo intensamente, afirmando que su mana débil no le permitirá ganar y que lamentablemente morirá allí. Pero Ghislaine sonríe, lo que hace que Frank se asuste. En ese momento, Ghislaine desvía el ataque de Frank con su cuerpo y le da una patada en la cara. Sin embargo, Frank se aleja y le dice a Ghislaine que su mana no funcionará. De repente, Frank siente un dolor agudo y escupe sangre, preguntándose cómo Ghislaine se volvió tan fuerte. Ghislaine responde que no esperaba que el culpable fuera tan poderoso, pero ahora sabe que él es responsable de la muerte de Elena en su vida pasada. Entonces, Ghislaine activa su tercer núcleo, dejando a Frank en shock al ver que reunió tanto mana en tan poco tiempo. Ghislaine ataca rápidamente, y Frank apenas puede defenderse. Torpemente, logra esquivar algunos ataques, pero está siendo muy presionado. Frank piensa que todo su cuerpo tiembla solo con defender los ataques de ese chico, y su espada ya está agrietada. Se pregunta cómo un humano puede tener tal cantidad de mana a esa edad, como si Ghislaine fuera una persona completamente diferente. En ese momento, Ghislaine rompe la espada de Frank y le hace un corte en el pecho, pero no se detiene ahí. Usa su otra espada para clavarla en el estómago de Frank, quien grita y escupe sangre. Ghislaine presiona el cuello de Frank contra la pared y le dice que ahora terminarán esta conversación, preguntándole quién lo contrató. Frank saca una daga y piensa que no dejará que termine así, que al menos completará su trabajo. Se prepara para lanzar la daga, pero Ghislaine ya había atrapado su mano con varios hilos invisibles y le pregunta qué le parece hacer un trato. Frank responde a todas sus preguntas, y Ghislaine retira la espada de su abdomen. Frank piensa que Ghislaine creó líneas de mana para atraparlo sin que él siquiera se diera cuenta de cuándo lo hizo. Ghislaine dice que está seguro de que alguien de su calibre aceptará la propuesta, pero si la espada sigue ahí por mucho tiempo, su núcleo de mana será destruido. Frank no asimila totalmente lo que le acaban de decir, hasta que empieza a sentir como su cuerpo se hace pedazos, y su mana se está empezando a dispersar. Frank dice que Ghislaine está loco, que, si comete un solo error, habrá una gran explosión y ambos morirán. Pero Ghislaine responde que eso es para los débiles, que él puede evitar su propia muerte. En cuanto a Frank, no está tan seguro. Frank se da cuenta de que Ghislaine no está mintiendo, que realmente va a morir aquí y ahora. Finalmente, admite que fue el conde Desmond quien lo envió a matar a Elena para crear un contexto que iniciara una guerra entre las familias Perdun y de Gard. Ghislaine se sorprende, ¿así que fue Desmond? Recuerda que, en su vida pasada, trabajos tan sucios solo los hacían las familias aliadas a la casa ducal, y se pregunta cómo el duque del Pine pudo orquestar algo tan ridículo sin ocultarse. Ghislaine pregunta si entonces intentó eliminar a Elena. Frank responde que sí. En ese momento,
Ghislaine hunde aún más su espada en Frank, quien pregunta por qué lo hizo si ya le dijo todo. Ghislaine responde que Frank ha eliminado a tantas personas. ¿Ahora cuando le toca está asustado? Frank se ríe y dice que nada cambiará, su trabajo ya está hecho y la guerra comenzará. Pero Ghislaine le empuja la cara contra la pared y le dice que él murió y reencarnó en este cuerpo, así que esta vez será diferente. En ese momento, el cuerpo de Frank sufre una sobrecarga de mana, y para disimular la explosión, Ghislaine aprovecha los fuegos artificiales del festival. Después de la masacre, Ghislaine observa y se da cuenta de que Elena sigue durmiendo tranquilamente. Entonces, suelta su espada, suspira profundamente y se tranquiliza. Sin embargo, empieza a vomitar mucha sangre. Ghislaine dice que su cuerpo aún no puede soportar el uso del tercer núcleo, pero que no morirá. En ese momento, ve una casa, rompe la puerta y entra. Recuerda que en su vida pasada encontraron otros cuerpos además del de Elena. El cadáver frente a él ahora es el hijo del conde de Gard, asesinado junto con su escolta. Así fue como la culpa recayó en ellos. Cuando todo esto se revele, una guerra estallará. Por supuesto, Ghislaine planea borrar todas las evidencias. Más tarde, se va con Elena tras incendiar toda la casa. Pero en ese momento, alguien los observaba y desaparece de inmediato. Esa persona encapuchada informa a los demás que la misión fue un fracaso. El consejo de la mesa redonda pregunta cómo pudieron fracasar, y el asesino, apenas capaz de hablar, dice que todo fue culpa de Ghislaine Perdon. El grupo se sorprende, ¿ese inútil que no hace nada? Todos en la mesa están de acuerdo en que Ghislaine nunca podría haber hecho algo así y creen que el asesino solo está buscando excusas por su incompetencia. Sin embargo, el asesino insiste en que Ghislaine es completamente diferente de lo que decían los informes y rumores. Todo lo que vio lo dejó en shock porque Ghislaine derrotó a todos como si no fueran nada para él e incluso eliminó cualquier evidencia. Dice que es como si fuera una persona completamente distinta. Pero menciona que ya se han ocupado de todo con Degard, así que comenzar una guerra no será un problema. Pide otra oportunidad para redimirse. Todos comienzan a gritar que es un incompetente y ordenan eliminarlo. Sin embargo, uno de ellos, que parece ser el líder, menciona que todo este ruido es molesto y pregunta qué tipo de oportunidad quiere el asesino. Él responde que matará a Ghislaine Perdon. Todos coinciden en que eso naturalmente debería ser a través de un duelo. El asesino dice que tiene a alguien en mente. Cuando le preguntan quién, responde, Cain Lax. Cain es famoso por su estilo de lucha completamente basado en la fuerza. A pesar de ser joven, no hay nadie más fuerte que él. Además, Cain es primo de Ghislaine, por lo que hacer que se enfrenten no será un problema. Todos reflexionan sobre esto. El líder lo considera y le advierte al asesino que, si falla nuevamente, no habrá una tercera oportunidad. El asesino promete que no lo decepcionará. Al día siguiente, en la sala de entrenamiento del castillo, Fergus llega para avisar que ya es casi la hora del almuerzo. En ese momento, algo vuela en su dirección, tomando la espada junto a la entrada, llevándola directo a la mano de Ghislaine, quien procede a empuñarla y dice que con eso bastará. Entonces, se da cuenta de que Fergus está allí y le pregunta por qué ha venido. Fergus se disculpa por interrumpir su entrenamiento, pero le pregunta cómo hizo eso. Ghislaine le muestra su hilo de maná, está materializando su energía para usarla como si fuera un hilo. En su vida pasada, lo usaba todo el tiempo, pero ahora necesita al menos su segundo núcleo para poder hacerlo porque le falta maná en su cuerpo. Aún así, si crea un solo hilo, todavía puede utilizar su habilidad. Fergus, sorprendido, menciona que ha entrenado durante años, pero nunca había visto algo así. Piensa que Ghislaine apenas usaba maná antes, mucho menos entrenaba, y ahora puede usarlo de esta manera. Ghislaine le pregunta nuevamente por qué está ahí. Fergus responde que también vino a agradecerle por proteger a la joven dama. Ghislaine minimiza la situación, diciendo que solo hizo lo que debía hacer, y sugiere que vayan a almorzar. Se explica que han pasado algunos días y que el festival fue pausado, lo cual tiene sentido, ya que un caballero intentó secuestrar a la joven dama.
Mientras tanto, Elena está molesta porque nadie cree que fue su hermano quien la salvó. Le dice a Ghislaine que les diga la verdad, pero él responde que no importa, de todas formas, nadie le creería. Belinda, molesta, dice que ya sabía que Jamal y Philippe eran unos pervertidos, bastardos. Ghislaine piensa que lo único que importa es que Elena sobrevivió y que, además, logró evitar una guerra. Pero sabe que sus enemigos no se rendirán y que no podrá detener todo él solo para siempre. Necesita una fuerza militar. En ese momento, la comida llega a la mesa, y Ghislaine reflexiona sobre la necesidad de más poder político. Pero cuando ve su comida, solo tiene un pequeño pedazo de pan. Mira extrañado y pregunta por qué tiene tan poca comida. Belinda le pregunta si no sabe lo que está pasando. En ese momento, se oyen gritos desde la ventana. La gente exige compensación por los daños causados por la cancelación del festival. Una revuelta ha estallado frente al castillo. Al parecer, los ciudadanos han perdido mucho dinero porque no pudieron vender sus productos a causa del festival cancelado. Los encargados de la puerta intentan calmar a la multitud, pero no tienen éxito. Ghislaine pregunta qué está pasando, y Belinda responde que ya lo veía venir. Explica que el condado obtiene muchas ganancias gracias a los comerciantes durante el festival. El año pasado, todo salió bien, pero al cancelarse el evento este año, los comerciantes están furiosos. Ghislaine pregunta si la situación es realmente tan mala. Se da cuenta de que la gente solo se enfurecerá más si no hacen algo y le pregunta a Fergus qué están haciendo los soldados para controlar la situación. Fergus responde que no hay soldados. Explica que la mayoría fueron enviados a la base en el bosque de los monstruos para la reconstrucción después del ataque de los orcos. Además, el territorio de Perdun está en guerra constante contra los bárbaros del norte y también debe lidiar con las criaturas que emergen del bosque. Ghislaine piensa, sin dinero, sin soldados, qué desastre es este lugar. Entonces, toma a Belinda aparte y le pregunta si ella es quien administra el dinero. Le dice que deben usar los fondos para calmar a la gente. Belinda responde que no tienen dinero. El conde les cortó la mesada porque Ghislaine solía desperdiciar el dinero sin pensar. Ghislaine queda en shock. Espera, ¿estoy en bancarrota? Le pide prestado dinero a Belinda, pero ella responde que tampoco tiene. Al rato en su habitación Ghislaine se pregunta qué demonios tienen entonces. No hay dinero, no hay soldados y ni siquiera el pueblo está de nuestro lado. Aunque tiene conocimiento del futuro y sabe lo que va a pasar, se da cuenta de que no puede hacer nada sin dinero. Entonces, se pregunta, ¿realmente podré cambiar el destino? En ese momento, un soldado lo llama. Es Ricardo, y Ghislaine le pregunta por qué tanta prisa. Ricardo responde que tienen un gran problema, el joven maestro Kane quiere verlo. Ghislaine se sorprende al escuchar eso. Mientras tanto, el comandante Escoban está siendo brutalmente golpeado por alguien, a pesar de llevar armadura. Su oponente, con los puños desnudos, lo está venciendo sin problemas. Ghislaine llega a la escena y ve lo que ocurre. Escoban lo reconoce y lo llama joven maestro. Ghislaine no está nada contento con la situación, hasta que alguien lo llama directamente. Es un hombre enorme y musculoso que le dice, ¿qué tal, Ghislaine? Ghislaine lo reconoce de inmediato, es Kane Lax, el heredero del condado de Lax, con quien tiene una alianza. En el pasado, fue su único amigo, pero también su único enemigo. Mientras Kane se acerca, Ghislaine pregunta a Ricardo qué está pasando. Ricardo le explica que respondieron a un llamado por disturbios en la taberna y encontraron a Kane destruyéndolo todo junto con su escolta. Cuando Kane preguntó si los rumores sobre Ghislaine eran ciertos, Escoban intentó explicarle la situación. Pero en cuanto lo hizo, Kane lo tomó del rostro y le preguntó cómo se atrevía a mentir. Ricardo confirma que eso fue lo que pasó. Kane, furioso, dice que no vino a escuchar mentiras. Escoban había dicho que alguien que nunca había entrenado antes derrotó a un grupo de orcos con sus propias manos, así que le dio unos golpecitos para castigarlo por mentir. Además, dice que todo esto no habría pasado si hubiera dicho la verdad.
Ghislaine mira fijamente a Kane y recuerda cómo era en el pasado, siempre lo trataba como a un subordinado. Cada vez que visitaba Perdun, causaba caos y problemas, pero nadie le decía nada. A diferencia de Ghislaine, que siempre fue menospreciado, Kane era visto como un verdadero heredero, confiado y fuerte. Nunca fue culpado por nada. Ghislaine piensa que por eso fue tan criticado en el pasado. Kane, por su parte, no entiende lo que está pasando. Normalmente, Ghislaine ya le habría respondido con violencia después de tantas provocaciones. Entonces se revela lo que ocurrió en el condado de Lax hace un tiempo. El asesino de la mesa redonda le dijo a Kane que debía matar a Ghislaine Perdun. Si lo hacía, recibiría un gran apoyo para la familia Lax. Kane no lo vio como algo difícil, pero se preguntó cómo podría matarlo sin sufrir consecuencias. El asesino le sugirió que organizara un duelo simulado y que la muerte de Ghislaine pareciera un accidente. Así, todo parecería un incidente fortuito entre herederos. Dijo que esta era una oportunidad única para Kane. Aunque a Kane le sorprendió la idea de matar a su propio primo, no la rechazó. Ahora, Kane mira a Ghislaine y se pregunta si quieren eliminarlo porque ha cambiado demasiado. Sonríe y le pregunta por qué está parado ahí sin hacer nada. Como su subordinado, debería traerle algo bueno. Kane menciona que escuchó que el festival fue interrumpido, así que quiere comer todo lo que no fue consumido. Cada vez que se reúnen, Ghislaine siempre le trae algo bueno para comer, ¿no es así? Ghislaine piensa por un momento y dice, «Ah, ¿te refieres a eso?» Kane cree que Ghislaine debería traerle cerveza y mujeres, como solía hacer. Ghislaine recuerda que en el pasado siempre hacía esas cosas solo para evitar que Kane lo golpeara. Pero debido a esto, perdió mucho dinero. Ghislaine también recuerda que Belinda le dijo que el Lord le cortó la mesada. De repente, se da cuenta de algo, frente a él está la solución a su problema de dinero. Kane le grita su nombre, exigiendo que le traiga todo ahora mismo, pues ha esperado demasiado. Ghislaine acepta, pero dice que Kane tiene una deuda que pagar. Incluso el asesino se sorprende al escuchar eso. Kane pregunta, ¿pagar qué? Ghislaine le responde que todo lo que hizo por Kane fue con su propio dinero, y ahora es momento de que lo pague. En total, son 1000 monedas de oro. Kane se enfurece y dice que está loco, que nunca gastó tanto en él. Asegura que todo lo que Ghislaine hizo por él fue por gratitud, por ser su amigo. Ghislaine responde, amistad, mi trasero. Fui tu sirviente por mucho tiempo. Luego le ordena a Kane que pague ahora, o lo golpeará hasta la muerte, porque necesita dinero urgentemente. El lugar queda en un silencio mortal. Ricardo no puede creer lo que acaba de escuchar. Kane se pone de pie y dice que Ghislaine se ha vuelto muy confiado. Asegura que Ghislaine cree que es fuerte solo por los rumores falsos y que en realidad no es más que un parásito. Por eso todos lo llaman el heredero basura. En ese momento, Kane prepara un puñetazo y dice que hará que vuelva a su lugar. Pero Ghislaine esquiva el golpe fácilmente. Kane, frustrado, intenta lanzar otro golpe, pero también falla. Ghislaine entonces aprovecha la oportunidad y le da un puñetazo en las costillas, haciendo que Kane escupa sangre. Sin embargo, inmediatamente después, recibe un fuerte puñetazo en la cara, aunque logra bloquearlo. Aún así, Ghislaine no parecía desesperado, ya que, justo después, Kane cae de rodillas escupiendo aún más sangre. El asesino pregunta si Kane está bien, pero Ghislaine le dice, deja el drama, sé que bloqueaste mi ataque. Sin embargo, el asesino le ordena a Ghislaine que se aparte. Entonces, la multitud empieza a hablar, ¿vieron lo que pasó? Él golpeó a Kane. Ghislaine sonríe levemente, con que así es como quieren jugar. Kane pregunta cómo estuvo su actuación, y el asesino responde que fue excelente. Hizo todo a la perfección para que no pareciera intencional de su parte, lo cual era suficiente para justificar un duelo. Kane piensa que esta es su oportunidad perfecta para destruir a la familia caída Perdun y elevar a la familia Lax. Kane, furioso, pregunta cómo se atreve Ghislaine a hacer algo así y toma un guante, señal de duelo. Sin embargo,
Ghislaine lanza su propio guante directamente en la cara de Kane y le dice: «Te desafío a un duelo, Kane, Lax». Incluso Kane no podía creer lo que estaba sucediendo. Ghislaine continúa diciendo que Kane lo humilló e insultó frente a su gente, a él, el heredero de la familia Perdon, y que además hirió a su caballero digno. Luego pregunta: «No estarás pensando en negarlo, ¿verdad?». Kane, aunque un poco molesto, sonríe y dice que sabía que Ghislaine estaba loco, pero no tanto como para cavar su propia tumba. Luego, toma su espada y acepta el duelo, advirtiéndole que no se arrepienta después. Pero Ghislaine no estaba ni un poco asustado. De repente, llama a Ricardo y le ordena reunir a todos los comerciantes que estaban protestando frente al castillo. Además, les dice que traigan una buena cantidad de dinero. Se explica nuevamente que el festival fue cancelado de repente, y la atmósfera festiva se enfrió por completo, dejando a los turistas arrepentidos de haber venido. Ghislaine piensa que, en una situación como esta, es necesario tener algo que llame la atención de todos. En ese momento, el pueblo entero estaba presenciando el duelo entre el joven maestro Kane y el joven maestro Ghislaine. La gente empieza a vender cosas como si el festival siguiera en pie: bebidas, apuestas, lo que genera un gran movimiento de dinero. Kane clava su espada en el suelo y pregunta cómo Ghislaine se atreve a convertir un lugar sagrado en un burdel de apuestas. Añade que su espada no se detendrá aun si Ghislaine se rinde. Ghislaine analiza la situación y piensa que esto debe haber sido el plan desde el principio. Luego dice que ya hay suficiente gente observando, por lo que pueden comenzar. Sin embargo, el asesino le dice que espere. Explica que, al parecer, se está desarrollando un esquema de apuestas poco justo. El encargado de las apuestas admite que es cierto, ya que nadie apostó por Ghislaine, lo que significaría que no habría dinero para nadie. Ghislaine observa a su alrededor. El asesino señala que, para ser justos, el resultado no debería ser tan obvio. Ghislaine no tenía ninguna posibilidad contra el maestro Kane. Kane se burla, diciendo que hasta los apostadores lo ignoran. Luego le pregunta si le gustaría cambiar las apuestas. En ese momento, Escoban aparece y coloca todo su dinero sobre la mesa, declarando que apuesta por el maestro Ghislaine. Ghislaine sonríe levemente. Acto seguido, aparece otra gran bolsa de dinero. Esta vez, era de Elena y Belinda. Todos quedan sorprendidos. ¿Elena apostando?, se pregunta la multitud. Elena responde: «Esto es suficiente, ¿no?». Belinda, sin embargo, intenta zafarse de la situación, diciendo que le advirtió a Elena que no lo hiciera. El encargado de las apuestas confirma que ahora sí hay suficiente dinero en juego. El asesino no está nada contento con este giro de los acontecimientos. Kane les pregunta a las mujeres si realmente creen que Ghislaine ganará, a pesar de que saben que perderá. Ghislaine dice que es mayor que Kane, por lo que sería injusto que él atacara primero. Entonces, desenvaina su espada y dice que le dará esa ventaja a Kane. Kane mira fijamente y pregunta si no cree que es demasiado tarde para actuar como el mayor. En ese momento, el duelo comienza. Kane avanza con una fuerza bruta impresionante, pero Ghislaine logra bloquear el ataque, aunque con dificultad. Kane dice que ya es tarde para arrepentirse. Logra abrir la guardia de Ghislaine, pero este esquiva el golpe rápidamente. Sin embargo, a Kane no le importaba si golpeaba la empuñadura o la hoja de la espada, la sujetó como si fuera un martillo con la intención de aplastar a Ghislaine. El público murmura: como era de esperarse, Ghislaine nunca podría soportar un golpe de Kane. Ghislaine piensa que Kane es un maldito bastardo. Belinda, preocupada, dice que tienen que sacar a Ghislaine de ahí o va a morir. El asesino piensa que ya es demasiado tarde. No importa lo que suceda, Ghislaine ya cayó en la trampa. Esto se debe a que Kane es extremadamente poderoso. Tarde o temprano, Ghislaine se quedará sin energía para seguir peleando. Cuando eso suceda, Kane lo finalizará con facilidad. El asesino recuerda que Kane siempre ganaba los duelos de esta manera. Kane, por su parte, admite que Ghislaine está mucho mejor que antes, no esperaba tanta evolución.
Dice que tiene sentido que no supiera lo ágil que era Ghislaine, ya que siempre huía de él. Cain golpea la espada de Ghislaine como si fuera un bate, repitiendo el ataque varias veces hasta que logra tomarlo por la espalda, con la guarda de la espada, lanzándolo por los aires. Ghislaine es arrojado con fuerza y todo el mundo observa con horror. El asesino piensa, esto se acabó. Ahora morirá. Pero, mientras cae, Ghislaine dice que quería ir despacio con Cain. Entonces, usando su maná, pisa el suelo como si nada y dice que Cain ha cruzado los límites. Luego, avanza rápidamente y hace un corte profundo en las costillas de Cain. El asesino piensa que Ghislaine logró aterrizar de pie gracias al maná en sus piernas, pero Ghislaine se ríe y dice que la esgrima de Cain es muy torpe. Cree que es fuerte solo porque tiene más músculos y porque sus enemigos temen sus ataques, pero Ghislaine le abrirá los ojos a la verdad. Cain, furioso, le pregunta cómo lo hará. Justo cuando Cain ataca, Ghislaine le da una patada en la mano, desestabilizando completamente su ataque y golpeándolo varias veces en el cuerpo. Cain se irrita aún más y trata de lanzar una estocada, pero falla. En ese momento, Ghislaine pisa su espada y, sin ninguna dificultad, hace un corte profundo en el cuello de Cain. Su mirada era fría, completamente tranquila en la batalla. En ese momento, todas las heridas de Cain se abren al mismo tiempo. Todos quedan completamente en shock, preguntándose qué pasó. La multitud murmura molesta porque apostaron por Cain, mientras que Elena sonríe y dice, ¿lo ves, Belinda? Escoban también sonríe, y el asesino se desespera. Cain, herido, piensa que este ataque pudo haberlo matado, que pudo haberlo atravesado por completo. No entiende cómo Ghislaine ha evolucionado tanto. Lo mira fijamente, pero Ghislaine solo tiene una expresión seria, sin mostrar emociones. Entonces, Ghislaine arroja su espada lejos y dice que la diferencia de habilidades entre ellos no es entretenida para el público. Ahora, solo usará sus puños. Cain pregunta cómo lo hará, pero Ghislaine responde que es la única manera en que puede educarlo. No hay mejor manera de aprender que recibiendo golpes en la cara, ¿no crees?, dice Ghislaine. Cain, sorprendido, pregunta, ¿educarme? Ghislaine asiente y le dice que, como no es rival para él en la esgrima, solo usará sus puños. Luego, Ghislaine apuesta 2000 monedas de oro, doblando la apuesta a que aún así ganará. La multitud se pregunta si no se suponía que esto era un duelo. El asesino, que antes estaba en shock, ahora piensa que si Ghislaine pelea solo con los puños contra Cain, definitivamente perderá. Su plan aún no ha fracasado. Mientras tanto, el organizador de apuestas llama a todos para hacer nuevas apuestas. Ahora es una pelea sin armas. La gente empieza a apostar por Cain, creyendo que Ghislaine está loco, pero otros dicen que podría arreglárselas, ya que se ve muy confiado. Cain se burla de la idea de pelear solo con las manos. Luego, recoge su espada y dice que, si Ghislaine quiere pelear con los puños, él usará su espada. Belinda lo llama idiota, joven señor, recoja su espada. Cain se prepara para matar a Ghislaine de inmediato, pero Ghislaine esquiva el golpe fácilmente, mueve sus pies rápidamente para encontrar una apertura y golpea con fuerza la rodilla de Cain. Luego, le da otro puñetazo en la mandíbula, haciendo que Cain caiga hacia atrás y escupa sangre. Cain no entiende lo que está pasando. Se pregunta cómo Ghislaine puede hacer semejantes movimientos. La multitud grita sorprendida, ¡qué golpe! Ghislaine le dice a Cain que se levante, ya que la lección del día apenas comienza. Cain, enfurecido, se lanza imprudentemente con su espada. Pero Ghislaine esquiva todos sus ataques con facilidad. Mientras recibe golpes, Cain recuerda cómo Ghislaine nunca lo miraba a los ojos y siempre le servía cuando aparecía. Pero ahora, no solo estaba perdiendo, estaba siendo completamente aplastado. Cain piensa que debe matar a Ghislaine para proteger a su familia. Pero en ese momento, solo está siendo brutalmente golpeado. Recibe puñetazos en la cara, el estómago, rodillazos, codazos. Durante varios minutos, solo recibe golpes sin poder responder. Al final, Cain está completamente destrozado, con la cara hinchada y ensangrentada.
Ghislaine le agarra el cabello y le dice que siente pena por su padre. Le recuerda que el conde Lax ayudó a su padre, el líder de la familia Perun, cuando estaba al borde de la muerte, solo porque eran amigos. Lo hizo por amistad. Pero su hijo, Kane Lax, tiene una mentalidad completamente diferente. Kane recuerda de qué está hablando. Se explica lo que pasó años atrás. La casa Perun estaba al borde de desaparecer y quien los ayudó fue el conde Lax. Kane le preguntaba a su padre si volvería a ayudar a los Perun, ya que había pasado una semana desde la última vez que los ayudó. Pero él respondió que volvería a visitar a su amigo. Kane le había pedido a su padre que no fuera, pero, aún así, él fue y ayudó a los Perun. Cuando le preguntó por qué, su padre respondió, porque somos amigos. Kane, en ese momento, aceptó eso como la única razón. En el presente, Kane esperaba recibir otro golpe, pero Ghislaine no lo golpea. En su lugar, le pregunta, ¿aprendiste la lección? Luego, le extiende la mano para que se levante. Kane mira su mano por un momento, baja la cabeza y admite su derrota. Nadie lo esperaba. Incluso el asesino se desespera. Pero la multitud estalla en vítores. Elena grita emocionada, «Eso es, mi hermano ganó». El asesino sube al ring y empieza a gritarle a Kane, preguntándole cómo se atreve a admitir la derrota. ¿Sabes lo que estás haciendo? Confíe en ti, grita. Pero Kane lo manda a callar y le dice que se vaya, que no quiere escucharlo más. El asesino se desespera porque su plan ha fracasado. Entonces, Ghislaine dice que ahora tiene que cumplir su deber y eliminar a los enemigos de su territorio. El asesino, sorprendido, pregunta, ¿qué? Ghislaine se dirige a la multitud y dice, «Atención, todos. Este hombre encapuchado se ha ofrecido a pagar la comida y la bebida de todos». La multitud grita emocionada, «Comida gratis». El asesino, en shock, protesta, «Yo nunca acepté esto». Pero Ghislaine simplemente le pone la mano en el hombro y dice, «Ese es el precio por haber perdido el duelo. Y tú tienes todo ese dinero en el bolsillo, ¿verdad? Si pagas toda la comida y bebida, no se descontará de la apuesta». En ese momento, Ghislaine aprieta aún más su hombro y agrega, «Además, suma 1000 monedas de oro más a la apuesta, porque la he duplicado. Y si intentas huir, será mucho peor». El asesino, derrotado, responde, «Entiendo», y Ghislaine se marcha mientras los dos quedan arrodillados ante él. Al día siguiente, en su habitación del castillo Perdun, Ghislaine abre un baúl repleto de oro. Sabe que con ese dinero podría contratar a un pequeño grupo de mercenarios, pero recuperar la inversión tomaría tiempo, así que debe ser cuidadoso antes de gastarlo. Belinda y Elena están ahí, sonriéndole, y Ghislaine pregunta, «¿Qué pasa?». Elena le pregunta cómo planea gastar ese dinero. Ghislaine responde, «¿Quieres que te dé algo?». Elena se apresura a aclarar. Solo preguntaba. Entonces, Belinda interviene con una sonrisa. «Es obvio en que lo usarás, ¿verdad? Después de todo, el cumpleaños de la señorita Amelia se acerca. Le darás un gran regalo, ¿no?». Elena, intrigada, se pregunta si Ghislaine ha hecho todo esto por su prometida. Ghislaine confundido. «Espera, ¿tengo una prometida?». Realmente sorprendido, pregunta nuevamente. «¿Tengo una prometida?». Belinda lo mira divertida y dice que solo lo oculta por vergüenza, mientras Elena le recuerda. «Es Amelia, del condado de Rayfold». Ghislaine se queda paralizado por un momento, hasta que un recuerdo impactante le golpea. Esa maldita mujer. Amelia Rayfold. Amelia, una noble entre nobles, es conocida por sus puras acciones de bondad y su trato justo con todos, sin aprovecharse de su estatus. Ha ganado el apoyo del pueblo de su territorio. Pero pronto iniciará una rebelión y será conocida como la Bruja del Norte. Además, se unió al duque del Pine para destruir Perdun. Ghislaine la ve como una traidora. Sonríe de lado y pregunta, «¿Cuánto tiempo falta para que mi padre regrese?». Belinda responde que no está segura, quizá una semana.
Ghislaine piensa que ese tiempo es suficiente. Entonces, declara: voy al condado de Rayfold. Belinda lo mira confundida. Pero ni siquiera es su cumpleaños todavía. ¿Por qué tanta prisa? Ghislaine responde con una sonrisa fría: voy a sacarles dinero. Mientras tanto, en el condado de Rayfold, Amelia sostiene un par de zapatos bien adornados y se los entrega a una niña pobre frente a ella. La niña pregunta tímidamente: «Señorita Amelia, ¿realmente hará esto?». Amelia le sonríe con dulzura y responde: «Si en mi tierra hay alguien descalzo, esa persona debo ser yo». Luego, ordena a sus guardias que le den comida y refugio. La gente comienza a movilizar cajas de suministros, impresionada y agradecida por la generosidad de Amelia. Más tarde, en su jardín, Amelia conversa con su caballero de escolta, Bernab. Bernab le dice con admiración: «Lo ha hecho bien, como siempre». Amelia suspira. «Mi padre siempre exigió lealtad absoluta de las personas en su territorio. Pero el pueblo seguirá a aquellos que les den refugio y comida». Bernab asiente. «Gracias a eso, se ha ganado el corazón del pueblo. No cabe duda de que probará ser la legítima sucesora del trono». Amelia lo observa por un momento, y de repente, sin previo aviso, le pone el pie en la cara. «Dime, Bernab, ¿qué pasó en el duelo contra la mejor espada del norte?». Bernab baja la cabeza y responde: «Perdóneme, milady. Fue solo para evitar atraer atención innecesaria. Por favor, aún no muestre sus garras». Amelia lo observa con frialdad mientras él agrega con firmeza: «Porque mi espada siempre será suya». Amelia sonríe levemente. «He invertido mucho en ti. No tienes permiso de ser débil». Luego, cambia de tema y pregunta: «¿Cómo va el asunto con los mercaderes?». Bernab responde de inmediato: «Si se refiere al gremio de mercaderes Arctium, no se preocupe. Todos los materiales para reconstruir el puesto de avanzada, que fue destruida por los ataques de los orcos, fueron comprados a través de su gremio. También informa que están básicamente recuperando los fondos enviados a Perdun, y han reclutado soldados de alta calidad que desertaron de allí». Amelia le advierte: «Deben mantener la apariencia de un simple gremio mercantil. No podemos permitir que nuestra verdadera identidad sea revelada». De repente, su mayordomo los interrumpe, pidiendo permiso para hablar. Bernab lo mira con desaprobación y le dice que la señorita está descansando. ¿Quién le permitió entrar? Pero el mayordomo, nervioso, responde: «Disculpen, pero recibí un informe del portón de entrada. El joven maestro Ghislaine está aquí para ver a la señorita Amelia». Amelia se sorprende. «¿Qué hace aquí ese mocoso?». El mayordomo, algo inquieto, explica: «Dijo que tiene algo que discutir sobre el gremio de mercaderes». Esto deja a Amelia y a Bernab completamente atónitos. Más tarde, en la sala de recepción, Amelia y Ghislaine se enfrentan cara a cara. Ghislaine luce impecablemente vestido y la saluda con una sonrisa. «Hola, Amelia». Incluso el gato de Amelia parece detestarlo. Amelia lo observa con frialdad y comenta: «Es un poco irrespetuoso que vengas sin previo aviso. ¿No te enseñaron modales?». Ghislaine, sin inmutarse, responde: «Pronto será tu cumpleaños, así que vine a entregarte un regalo por adelantado». Con una sonrisa, saca una pequeña flor y dice: «La conseguí en un gremio mercantil cercano y la fragancia de esta flor es increíble, además empezará a comprar más seguido». Luego menciona que el gremio se llamaba Gremio Arctium, creo. Amelia lo mira fijamente y se levanta diciendo que no sabe de qué está hablando. Luego dice que, ahora que ha recibido su regalo, se va a despedir. Pero Ghislaine le ordena que se siente de inmediato. Amelia siente una extraña presión y se pregunta de dónde proviene. Piensa que este tipo, que apenas podía hablar con una mujer, está ejerciendo una presión tremenda. Ghislaine va directo al grano: necesita dinero. Le pide 10.000, preguntando si esa cantidad es suficiente. Amelia, sorprendida, le pregunta cómo es eso,
si ha venido a visitarla solo para pedirle dinero a su prometida y si eso es un pedido de Lord Perdon. Pero Ghislaine responde que no tiene nada que ver con su padre, que simplemente le entregue el dinero. Luego le dice que de todos modos ella no planeaba casarse con él. Amelia queda impactada, y Ghislaine le dice que lo considere, por ejemplo, con su caballero escolta. Si ella se convierte en la señora de este territorio, eso es muy posible. Pero antes de eso, él quiere hablar sobre la construcción secreta de su poder en Rayfold. Justo en ese momento, el gato casi lo ataca, pero Amelia le ordena a Ghislaine que no le hable de eso, ni siquiera en broma. Ghislaine la tranquiliza diciendo que mantendrá el secreto, pero que no puede hacerlo sin nada a cambio. Amelia responde que eso no ocurrirá y llama a Bernap. Bernap se presenta y dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Lord Perdon. Ghislaine piensa que Bernap es el tipo que siempre está a su lado y que tiene potencial para convertirse en la mejor espada del norte. Ghislaine advierte que, si muere aquí, estallará una guerra. Amelia confirma que lo sabe y dice que lo que se dirá es que un bandido de otra tierra vino a Rayfold para robar a la gente y que su caballero escolta lo mató. Luego ordena a Bernap que desenvainara su espada. Ghislaine piensa que, si las cosas van a ser así, no le queda otra opción que pelear. En ese momento, ambos están listos para el enfrentamiento, pero Berna sonríe y Ghislaine siente que algo está mal. Percibe una presencia detrás de él. Un asesino clava su espada en el sofá. Sin embargo, Ghislaine logra levantar el sofá y patea el abdomen del asesino, lanzándolo por la ventana. Todos quedan impresionados. Ghislaine se queja de la pésima hospitalidad y se lanza contra Bernap. Este le pregunta si no tuvo clases de etiqueta, fue grosero desde el principio, así que necesita ser educado. Bernap bloquea la espada de Ghislaine con su brazo e intenta golpearlo. Pero Ghislaine esquiva el ataque, realiza una maniobra para recuperar su espada y le da una patada en el abdomen a Bernap. Bernap había oído que Ghislaine solo era un perro que ladraba pero no mordía, pero ahora se da cuenta de que ese rumor estaba equivocado. Amelia, por su parte, se pregunta cómo es posible que Bernap está teniendo dificultades contra un niño como Ghislaine. Le ordena que mate a Ghislaine y le traiga su cabeza para demostrar que merece ser su espada. Bernap la mira y le dice que no la decepcionará. Luego, le dice a Ghislaine que lo ataque. Ghislaine se burla de que un simple caballerito le dé órdenes, pero Bernap afirma que solo le estaba haciendo un favor. Sin embargo, si él insiste, hará lo que desea. Bernap ataca con una estocada rápida con su estoque, y Ghislaine apenas logra esquivarlo, aunque recibe un corte leve en la mejilla. Piensa que Bernap está muy concentrado. Continúan intercambiando golpes rápidamente. Amelia se pregunta cómo este tonto inútil está peleando de igual a igual con Bernap. A pesar de eso, sigue pensando que hay una diferencia entre ellos. En ese momento, Bernap logra golpear el pomo de la espada de Ghislaine. Sin embargo, cuando Ghislaine cree haber encontrado una brecha para atacar, Bernap le advierte que no caerá dos veces en la misma trampa. Entonces, Bernap lanza a Ghislaine al suelo con gran fuerza. En ese momento de vulnerabilidad, Ghislaine patea su espada y logra recomponerse. Bernap dice que es muy diferente a lo que decían los rumores. Su esgrima no es algo que se aprende solo con entrenamiento. Es como si tuviera años de experiencia en combate. Probablemente la aprendió luchando contra los bárbaros, ya que su estilo de pelea se parece mucho al de ellos. Puede que funcione en el campo de batalla, pero contra él no servirá. Ghislaine dice que esta pelea será más complicada de lo que pensaba. Bernap ataca constantemente a su cabeza con movimientos precisos. Cuando están cerca, la diferencia de tamaño le dificulta a Ghislaine superarlo solo con esgrima. Piensa que este no es un oponente con el que debería estar peleando en este momento. Pero Ghislaine dice que no tiene mucho tiempo, así que es mejor acabar con esto de una vez. Entonces, invoca su hilo de maná. Cuando Bernap se da cuenta de que es un hilo, ya es demasiado tarde. Ghislaine tira de su espada, golpeando la cabeza de Bernap. Aprovechando la apertura, le da un rodillazo en la cara. Bernap pregunta qué acaba de hacer. Incluso Amelia se desespera al ver eso.
Ghislaine recupera su espada y casi logra golpear el rostro de Bernap, quien se ve obligado a defenderse con gran velocidad. Sin embargo, ahora parece que Ghislaine ha tomado el control del combate. Bernap le dice a Amelia que se vaya inmediatamente, ya que no puede garantizar su seguridad porque usará todo su poder en esta pelea. Ghislaine responde que eso es exactamente lo que le gusta, que hace mucho tiempo que no tenía un oponente tan impresionante para entretenerlo. En ese momento, Amelia corría por los pasillos, preguntándose cómo Ghislaine se atrevía a humillarla de esa manera. También se pregunta quién filtró información a ese mocoso y cómo sabía sobre el gremio de mercaderes. Los rumores decían que había asesinado orcos, que protegió a su hermana de un intento de asesinato e incluso que derrotó a Kane, pero ella nunca creyó esas historias. Ahora piensa que todo esto es una pesadilla y se pregunta dónde están sus guardias. Justo en ese instante, se encuentra con una escena aterradora. Todos sus guardias han sido derrotados por una figura encapuchada. Era Belinda. ¿Cuánto tiempo, Amelia?, dice Belinda. Amelia, sorprendida, pregunta qué hace allí la sirvienta de los Perdon. Pero Belinda, con una daga en su garganta, le ordena que se quede en silencio. Amelia, aterrorizada, se pregunta cómo lo hizo. Entonces, Belinda tomando la araña de la cara de Amelia. Menciona algo que recordó en una conversación entre su señor y el conde Rayfold, que sus hermanos se burlaban de Amelia por tener arañas alrededor de ella. Por esto ella misma las crió y tomó venganza. No está segura de si era un trauma o una afirmación personal, pero cree que esa araña no le queda bien a Amelia. Entonces, la aplasta con su pie y le pregunta si va a colaborar. Mientras tanto, la batalla en el gran salón continúa. Ghislaine nota que el aire se ha vuelto más pesado debido a la enorme cantidad de maná que posee Bernap. Con un tono desafiante, dice que solo un mercenario hablaría de esa manera y le pregunta cómo se atreve a compararse con Amelia. Ghislaine responde que él es un noble al igual que ella y que esas palabras no deberían salir de la boca de un simple caballero escolta. Se miran fijamente por un momento antes de lanzarse uno contra el otro. Bernap le grita que no mencione el nombre de la nobleza y ataca con golpes rápidos y feroces, obligando a Ghislaine a retroceder y defenderse rápidamente. Ghislaine piensa que ese tipo está atacando como si no hubiera un mañana, pero decide que ya es suficiente. Bloquea el ataque de Bernap e intenta desarmarlo, pero, por supuesto, Bernap no se lo permite. Cambia su postura para romper la guardia de Ghislaine y le pregunta si tiene unas últimas palabras. Justo en ese momento, Ghislaine recibe un golpe y su sangre se derrama por la sala. Sin embargo, Bernap se da cuenta de algo. Ghislaine cambió la trayectoria de la espada con su propio hombro, lo que le permite modificar el ritmo del combate. Bernap se da cuenta de que no puede bajar la guardia, pero aún así logra abrir la defensa de Ghislaine y lo patea con fuerza, enviándolo lejos. Bernap le dice que le mostrará la diferencia entre alguien que blande su espada por orgullo y alguien que lucha por entretenimiento. Ghislaine choca contra la pared del fondo de la sala y piensa que, en realidad, esta vez se está divirtiendo bastante. Bernap tiene una velocidad impresionante y un gran alcance, con ataques consecutivos muy poderosos. Cada vez que Ghislaine intenta hacer una maniobra para cambiar el rumbo de la batalla, Bernap logra bloquearlo. En un intercambio de espadas, Bernap presiona su espada contra la de Ghislaine haciendo parecer que las espadas están pegadas. Con la cantidad de mana que tiene en este momento, Ghislaine no puede superar la fuerza de Bernap. Ghislaine se siente un poco mal por lo que está a punto de hacer, pero se da cuenta de que aún no ha usado una de sus habilidades más fuertes, su propia técnica de cultivo de mana. Entonces, activa su tercer núcleo y se lanza hacia adelante con gran velocidad. Bernap trata de bloquear el ataque, pero no esperaba tanta fuerza. En un instante, Ghislaine logra desarmarlo fácilmente. Bernap no puede creerlo, y se pregunta cómo Ghislaine puede manejar un mana tan explosivo en combate. En ese momento, alguien grita, ¡basta!, justo cuando Ghislaine estaba a punto de golpear la cabeza de Bernap. Las personas que entran en la sala son Belinda y Amelia. Amelia le dice a Ghislaine que puede tomar todo el dinero que quiera, pero que desaparezca de allí.
Ghislaine responde que ella es una niña mimada y que hubiera sido mucho más fácil si le hubiera dado el dinero desde el principio. Luego, retira la espada de la cabeza de Bernab. Belinda le dice a Ghislaine que fue demasiado lejos, pero él responde que ella no merece que le hable con respeto. Luego se dirige a Amelia y le dice que tiene malas noticias, ahora tendrá que pagarle 20.000 monedas de oro. Más tarde, todo estaba destruido. Amelia, furiosa, rompe un jarrón, mientras Bernab le pide perdón. Le dice que Ghislaine era un oponente mucho más fuerte de lo que indicaban los rumores y que, en un abrir y cerrar de ojos, utilizó una cantidad de mana capaz de superar toda su experiencia en batalla. Amelia, aún enojada, dice que Ghislaine realmente ha cambiado. Bernab le pregunta si quiere informar al duque del Pine sobre lo ocurrido, pero Amelia le da una bofetada. Le pregunta si no sabe lo aterrador que es el duque del Pine y le advierte que, si él se entera de lo que pasó, todos estarán muertos. Luego, explica que la razón por la que se alió en secreto con el duque del Pine sin que su padre lo supiera fue por el acuerdo que tienen. El duque la ayudaría con la rebelión y ella ayudaría a destruir el territorio de Perdún. Pero si lo que ocurrió hoy se llega a saber, definitivamente morirá. Amelia menciona que, si Ghislaine conoce el secreto del gremio mercantil, entonces también debe saber sobre el acuerdo, por lo que deben hacer todo lo posible para matarlo. Bernab dice que entendió. Amelia le pregunta cuál es la condición del cuerpo de Ghislaine. Bernab responde que solo le dejó heridas leves, pero que le causó un gran daño en el hombro izquierdo. Además, usó una gran cantidad de maná, por lo que seguramente estará incapacitado por un tiempo. Sin embargo, Bernab dice que no pueden dejar rastros, por lo que no pueden usar caballeros de su tierra. Amelia responde que ya lo sabe y que por eso entrenaron a esos tipos para momentos como este. Bernab pregunta si usará a los felinos salvajes. Amelia explica que el grupo está formado por huérfanos de guerra sin familiares ni estatus, y que solo los mejores especialistas están entre ellos. Son traficantes conocidos como felinos salvajes y ordena reunir a una docena de ellos en un punto específico del mapa. Bernab finalmente comprende el plan. El valle que Amelia marcó en el mapa es el único camino que conecta el territorio Rayfold con Perdún, un lugar perfecto para llevar a cabo una ejecución en silencio. Bernab dice que los preparará, mientras Amelia piensa que Ghislaine pagará por haberla humillado. Mientras tanto, Ghislaine, que viaja en su carruaje, se venda las heridas y piensa que Amelia no se rendirá tan fácilmente. Fergus le pregunta si está bien, y Ghislaine responde que no fue nada grave, que el corte no fue tan profundo y que, considerando la batalla, el daño fue mínimo. Luego reflexiona que los 20.000 de oro que le sacó a Amelia son suficientes para reconstruir el territorio de Perdún, ahorrando varios años de esfuerzo económico. Ghislaine también piensa que habría sido bueno matar a Amelia, pero eso desataría una guerra, lo que pondría en peligro su territorio. Ya están sufriendo por los bárbaros, así que lo mejor es dejar todo como está. Además, la información que obtuvo será suficiente para volver loca a Amelia. Esta vez, planea aprovecharse de ella al máximo. En ese momento, Belinda lo mira y le dice que todo va según lo planeado. Luego menciona que la idea era subyugar a los guardias y después tomar a Amelia como rehén, pero quiere saber por qué lo hizo. Ghislaine confirma que así era el plan, pero Fergus debía hacer eso. De repente, Ghislaine siente un dolor intenso y escupe sangre. Ghislaine piensa que ese es el precio por haber usado su tercer núcleo. En ese momento, Belinda toma su mano y nota que el flujo de maná en su cuerpo está descontrolado. Luego, saca una gran aguja y comienza a perforar su mano en varios puntos, como si estuviera realizando un tratamiento de acupuntura. Ghislaine siente náuseas y luego exhala una nube de vapor. Se da cuenta de que su flujo de maná, que estaba bloqueado, se ha liberado. Ghislaine reflexiona que esto no es algo que cualquiera pueda hacer, se necesita un profundo conocimiento de los fundamentos del maná. Sabía que Belinda no era una simple sirvienta. Llegó junto con su madre, pero ¿quién es realmente esta mujer? ¿Cómo alguien tan hábil terminó siendo la líder de las sirvientas? Sin embargo, piensa que tener a alguien tan poderosa de su lado será muy útil.
Los enemigos que ha enfrentado hasta ahora son solo el comienzo. Belinda, que confía plenamente en Ghislaine, le pregunta por qué tomó el dinero de Amelia. Ghislaine responde que era la única persona rica que conocía, lo que sorprende a todos. Belinda también le pregunta si rompió el compromiso con Amelia solo por dinero. Si el conde Rayfold se entera, Ghislaine la interrumpe y dice que todo está bien, porque Amelia no podrá decirle nada a su padre. Ghislaine pregunta si Belinda confía en él, a lo que ella responde que sí, pero insiste en saber qué hará con el dinero. Ghislaine le dice que quiere convertirse en el pionero en el bosque de las bestias, y que su negocio estará ahí. Fergus le advierte que es muy peligroso, ya que han intentado hacer algo allí desde la época de su bisabuelo sin éxito. Ghislaine le recuerda algo que le pidió antes de entrar en el castillo. Fergus lo piensa bien y, algo nervioso, responde que sí. Él encontró lo que Ghislaine buscaba en el lugar indicado. Ghislaine afirma que, mientras esté vivo, no habrá problemas y que irán allí ahora mismo. Belinda, sin embargo, dice que primero deben ir a casa, ya que Ghislaine no puede seguir viajando en su estado. Ghislaine le pregunta si cree que Amelia los dejará ir tranquilamente. Ghislaine está seguro de que Amelia enviará a alguien a matarlo en secreto. Belinda responde que es buena peleando y que el viejo Fergus también lo es. Ghislaine le dice que es muy versátil, pero que prefiere otro método. Necesita una vanguardia y va a buscarla ahora mismo. El carruaje se detiene cerca de una casa. Ghislaine baja y golpea la puerta. Belinda comenta que parece un lugar abandonado, pero Fergus asegura que la dirección es correcta. Finalmente, un viejo y desaliñado hombre abre la puerta y pregunta quién está ahí. Todos se sorprenden por su apariencia. Belinda le pregunta a Ghislaine si está seguro de que es la persona que buscan, ya que no parece estar en condiciones de luchar. Ghislaine, sin embargo, está completamente seguro. El anciano pregunta si Ghislaine es un noble y le ordena que se vaya de inmediato. Pero Ghislaine lo llama por su nombre, Gillian, el ex capitán de los mercenarios Ratatosk. El anciano se sorprende al escuchar ese nombre, y Ghislaine dice que es un placer conocerlo. Fergus pregunta qué significa mercenarios Ratatosk, y se explica que los mercenarios Ratatosk eran un grupo al que solo podían unirse aquellos que dominaran la mayoría de las armas. Aunque ya no existen, su valentía era tal que cualquier caballero, incluso en tierras extranjeras, había oído su nombre al menos una vez. El capitán de este grupo es Gillian. Ghislaine le dice que ha venido especialmente para encontrarlo. Justo en ese momento, Gillian lanza un hacha directamente hacia Ghislaine, quien ni siquiera se molesta en esquivarla. Todos quedan impactados por la escena. Gillian dice que ya que lo reconoce pregunta qué quiere de él. Belinda se interpone entre ambos y le dice a Ghislaine que se mantenga detrás de ella, pues ese hombre claramente no está en su sano juicio. Pero Ghislaine menciona castigo eterno y dice que conoce la cura para esta enfermedad incurable que está sufriendo la hija de Gillian. Describe los síntomas: fiebre alta, tos con sangre, manchas rojas en la piel parecidas a pétalos de flores, y una visión distorsionada por el dolor, como si el paciente estuviera sufriendo una tortura eterna. De ahí proviene el nombre de la enfermedad. En ese momento, dentro de la casa, la niña de Gillian grita de dolor. Gillian está desesperado. Ghislaine piensa que aún no es demasiado tarde. Recuerda que en el pasado intentó reclutar a Gillian, pero ya no estaba en este mundo cuando lo encontró. Había renunciado a todo tras la muerte de su hija. Juzgando por la condición de la casa, todos los bienes de Gillian deben haber sido vendidos para costear el tratamiento de su hija, pero nada funcionó. Rachel, su hija, rogaba morir debido al sufrimiento. Ghislaine dice que comenzará el tratamiento, pero Belinda lo detiene y le dice que deben marcharse de inmediato. Ella no entiende lo que él intenta hacer, pero insiste en que no puede resolver esto con su fuerza. La enfermedad es tan grave que ni siquiera los sacerdotes de alto nivel pueden curarla. Ghislaine le responde que él conoce la cura y le pregunta si realmente confía en él. Belinda duda, y Ghislaine le entrega un papel con una lista de hierbas, pidiéndole que compre todo lo que aparece en ella. Belinda se sorprende al leer los ingredientes. Ghislaine recuerda que,
Para los mercenarios errantes, sin un hogar fijo, el conocimiento de supervivencia es esencial. Aunque el castigo eterno es incurable en este momento, en el futuro se descubrirá un tratamiento. El método, aunque relativamente simple, fue muy popular en su tiempo. Ghislaine aún recuerda la receta. El único problema es el costo exorbitante de los ingredientes. Toma una flor llamada bendición de las hadas, la corta finamente junto con el resto de las hierbas, y mezcla todo en una botella con agua. Luego, deja reposar la mezcla y añade los últimos ingredientes. Finalmente, le entrega un pequeño frasco a Gillian y le dice que se lo dé a su hija. Gillian obedece y Rachel bebe el remedio. Aunque todavía siente dolor, de repente las manchas en su piel comienzan a desaparecer y su piel se vuelve limpia de nuevo. La niña cae inconsciente, pero ya no muestra signos de sufrimiento. Todos quedan impactados al ver que el tratamiento funcionó. Gillian, temblando, pregunta si su hija realmente está curada. Ghislaine le asegura que, con algunos meses de tratamiento, estará completamente recuperada. Gillian apenas puede creerlo. Se arrodilla ante Ghislaine y le pregunta qué desea a cambio. Sabe que Ghislaine vino aquí por algo. Sin embargo, dice que solo tiene este cuerpo inútil y que hará cualquier cosa por él. Ghislaine responde que no necesita un esclavo, sino a Gillian, el capitán de los mercenarios Ratatosk. Gillian mira a los ojos de Ghislaine y se da cuenta de que son los ojos de un soñador, alguien que llegará muy lejos. Entonces, se recoge el cabello y lo corta con su hacha, dejando caer su trenza. Todos quedan impresionados por el cambio en su aura. Ahora sí, Gillian es nuevamente el capitán de los mercenarios. Gillian se levanta y pregunta si alguien más ha venido con Ghislaine. Él responde que no, que nadie conoce este lugar. Luego, Gillian pregunta si alguien guarda rencor contra ellos. Ghislaine le responde que sí, y que habrá muchas más personas en el futuro. En ese instante, Gillian toma su lanza y la arroja fuera de la casa, en dirección al bosque. La lanza iba atada a una cuerda, y al jalarla, arrastra a un asesino que estaba escondido. Lo sostiene por el cuello y le pregunta quién lo envió. El asesino pregunta cómo hizo eso. Gillian le pregunta a Ghislaine qué hacer con él, pero Ghislaine responde que ya sabe quién lo envió. Añade que no quería usar su espada, pero parece que no tiene otra opción. Sin embargo, Gillian detiene su espada y le dice que lo deje en sus manos. Entonces, simplemente aprieta el cuello del enemigo hasta asfixiarlo. Después de hacer el trabajo, hace una reverencia ante Ghislaine. Belinda observa la escena y piensa que Gillian no dudó ni un segundo en matar. Se pregunta por qué Ghislaine ha reclutado a alguien tan peligroso. Luego, Gillian se arrodilla ante Ghislaine y le jura lealtad, diciendo que, a partir de ahora, pone su vida en sus manos. Ghislaine le responde que está ansioso por trabajar con él. Bueno parceros, gracias por llegar hasta el final, espero les haya gustado este resumen. Ya saben, denle like y suscríbanse.